En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido domingo, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo 5 del mes de enero, bendito sea el Señor, o sea, nuestro segundo domingo después de Navidad, bendito Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en su capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en el principio era el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él y dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha de venir detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso prepara a otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Bendito sea el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este nuestro segundo domingo después de Navidad. Bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, citando lo que bien nos viene a decir el apóstol San Pablo, allá en su capítulo 1, versículo 15 y siguiente de su carta a los Colosenses, bendito Dios. Y dice el apóstol San Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. El que es el principio, el primer nacido entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermana, que verdaderamente Jesús es Dios número uno y número dos. Verdaderamente Jesús es la razón de nuestra existencia, bendito Dios.
Y por lo tanto es importante entender que solamente estando en Jesús obtenemos paz. Solamente estando en Cristo obtenemos la alegría del Espíritu Santo que nos permite proclamar a Dios Padre diciendo Abba, que significa Padre, bendito Dios. Así es, solamente en Cristo encontramos la luz, solamente en Cristo encontramos la paz, el amor que tú y yo necesitamos para ser liberados, para ser sanados y para que nuestra vida sea, bendito Dios, totalmente liberada de toda lepra del pecado. Es por esa razón que bien dice el Evangelio que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y dice el versículo 3, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tiene vida en él, bendito sea el Señor. O sea, la creación, y de una manera muy especial nosotros que somos criatura, tenemos vida en Cristo. Nosotros que somos criatura, tomamos sentido solamente en Cristo. Por lo tanto, es importante entender que el Señor a través de este hermoso evangelio nos invita a reconocerle a Él. Nos invita a entender que Él es la fuente de vida, a entender que Él es la luz que alumbra nuestro ser y nos da vida en Él, bendito sea Dios. Es por eso que bien dice la palabra en el versículo 9, Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llega al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Pero dice el versículo 11, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero, dice el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos, hermanas, que Jesús en primer momento ha venido por su pueblo. O sea, ha venido por su pueblo judío, ha venido por el pueblo de Israel. Pero dice la palabra, ellos no lo recibieron, pero hemos recibido la gracia que al ver Jesús que su pueblo no le recibe, abre el espacio para todos. O sea, nos da la oportunidad a todos de ser hijo de Dios, de ser familia de Él. ¿Cómo? A través de un corazón abierto para reconocerle a Él. O sea, la vida en Cristo la obtenemos en el momento en que le reconocemos como el único y verdadero Dios. En el momento en que le reconocemos como el único Salvador. En el momento en que le reconocemos como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Como aquel que ha traído a nuestra vida la gracia santificante, hermanos, hermanas. Por eso dice la palabra en el versículo 14, y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Jesús ha llegado, Jesús está en medio de nosotros, Jesús se ha manifestado para amarnos, perdonarnos y darnos una vida nueva en él. ¿Cómo? A través de su santa y única iglesia, a través de su pueblo de sacerdotes, porque dice la palabra que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, a través del sacramento de la Eucaristía, donde se ha hecho presente en su cuerpo, sangre y divinidad. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Jesús se ha hecho hombre y ha puesto su tienda entre nosotros, bendito Dios. A través del sacramento de la reconciliación por medio de su pueblo de sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque Él se ha hecho hombre, Él se ha hecho pequeño, Él se ha rebajado para que tú y yo podamos entender que Él está con nosotros, para que tú y yo podamos entender que verdaderamente Dios nos entiende y que es evidente, como bien nos presenta la palabra, que Él no se ha hecho el oído sordo a nuestras necesidades, sino más bien que nos ha atendido con un corazón amoroso, porque Él verdaderamente quiere salvar nuestra vida. Es por esa razón que bien dice la palabra en Hebreos 5:1 en adelante lo siguiente. Y nos dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los presenta en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también ellos llevan el peso de su propia debilidad. Por esa razón deben ofrecer sacrificios
por sus propios pecados y los pecados de todo el pueblo. Bendito sea el Señor, indicándonos que verdaderamente Dios actúa en medio de nosotros. Porque dice la palabra que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, bendito Dios. Y dice el Evangelio que ellos son capaces de comprendernos, ellos son capaces de entender nuestra debilidad, porque ellos también tienen esa misma debilidad. Ellos también son débiles y caen, bendito Dios, muchas veces en el pecado. Y dice la palabra, ellos ofrecen sacrificios por el pecado propio de su persona y también por el pecado de todo el pueblo. En aquel entonces ofrecían novillas, animales, pero hoy en la actualidad el nuevo pueblo de sacerdote ofrece el único y verdadero sacrificio que se ha hecho por la salvación del mundo, que se llama Cristo Jesús el Señor. Por eso dice la palabra, bendito sea Dios, en Primera de Corintios capítulo 11, bendito sea el Señor, que el sacrificio de Jesús lo estaremos proclamando hasta que vuelva. Lo estaremos proclamando hasta que vuelva el Maestro. Estaremos proclamando su muerte, estaremos proclamando su entrega y su resurrección gloriosa, porque Él se ha quedado como el banquete de salvación. Dios bendiga eternamente tu vida. Amén.